La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de IPS, de las decisiones bioéticas en casos de emergencia sanitaria. Quien nos visita en el día de hoy es el doctor Óscar Manuel Franco Bruschetti. Él es médico pediatra intensivista, director médico del Hospital Central del IPS. Para conocer un poquito más, tenemos esta placa que dice lo siguiente. La COVID-19 es una infección que ha alcanzado rápidamente graves proporciones pandémicas, convirtiéndose en la mayor crisis sanitaria de los últimos años, con consecuencias aún impredecibles. La perspectiva bioética desempeña un papel fundamental en el proceso de toma de decisiones del equipo médico del IPS sobre aspectos como la prevención, las labores epidemiológicas, el empleo de los recursos, la atención a demanda, las urgencias y los pacientes crónicos. Día a día se presentan situaciones en la práctica médica que se deben gestionar desde una perspectiva bioética. Comenzamos así, El Doctor en Casa. Bienvenidos. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Óscar Manuel Franco Bruschetti, médico pediatra intensivista y director médico del Hospital Central del IPS. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí en nuestro programa y hoy, el tema de hoy es, queremos hablar un poquito del tema de bioética, de las decisiones bioéticas en estos casos que ustedes tienen de emergencia sanitaria en el IPS. Y al inicio ya quiero que nos expliques qué es bioética. Muy bien. Sí, la bioética es una ciencia que deriva de la ética y que se refiere a la ética en cuestiones de la vida y también de lo que es parte de la vida, que es la muerte. La bioética trata mucho de la utilización más justa de los recursos que uno dispone para salud, de asignar los recursos con un criterio de justicia distributiva, de cómo utilizar los recursos en salud. También trata, como dije, de una parte importante, o sea, una parte de la vida que es la muerte. Es decir, sabemos que la vida concluye, esta vida al menos, los que creemos en una vida posterior, ¿verdad? Esta vida termina con la muerte. Y la muerte también requiere, sobre todo con la muy alta tecnología médica actual, que puede lograr que la vida se prolongue mucho sin muchas perspectivas de curación o de mejoría o de buena calidad de vida. También la muerte digna es un aspecto que se toca mucho en la bioética. O sea, eso es una ciencia de que habla de la ética con respecto a la vida, ¿verdad? Ya. Ahora, hablando de bioética, ¿cómo se toman las decisiones
de bioética en una situación normal y aún más ahora en tiempos de pandemia? Sí, la bioética tiene principios que son fundamentales, entre los que vamos a citar, por ejemplo, el de autonomía. Es decir, uno, por ese principio de autonomía, puede decidir qué hacer o no con su cuerpo, o recibir o no un tratamiento, negarse a un tratamiento, porque uno, si está en pleno uso de sus razones, ¿verdad?, puede decidir finalizar un tratamiento porque cree que ya no hay buenas perspectivas de curación, por ejemplo. Eso se da mucho en enfermedades oncológicas, por ejemplo, ¿verdad? Ese es un principio fundamental, el de la autonomía. El otro principio es el de la justicia, ¿sí? Y eso tiene sus variantes en el sentido de la justicia es asignar a cada individuo lo que es más justo para él en ese momento de una enfermedad. Eso tiene una implicancia muy importante cuando se trata de recursos en salud que son propios. Es decir, nadie le puede decir a un individuo que no utilice sus recursos, su dinero, para un tratamiento, aunque las posibilidades de eficacia del mismo sean muy bajas. Esto cambia cuando esos recursos son de una sociedad o de un grupo de personas. ¿Por qué? Porque ahí tiene que entrar el principio de la justicia distributiva. Es decir, ahí sí hay que poner mucho empeño en definir si corresponde o no a un individuo hacer un tratamiento que para la ciencia médica, por ejemplo, ya es fútil, es decir, inútil. Que no le va a curar, que no le va a mejorar, sino que va a hacer que viva a lo mejor un poco más tiempo. Prolongar la vida. Prolongar la vida. Así mismo. Y el otro principio bioético es el de la, dijimos autonomía, dijimos justicia, y el otro es el de la beneficencia o no maledicencia. Es decir, todos éticamente estamos obligados a no hacer el mal. Claro. O lo contrario, ¿verdad? Es hacer el bien siempre, buscar el bien siempre. Sí. Son los tres principios bioéticos fundamentales. El principio de la... Yo empecé o mejor dicho, terminé con el más importante. Claro. El más importante es la beneficencia o no maledicencia. Sí. Es decir, nunca hacer el mal. Claro. Buscar siempre el bien. Y después sí entra ahí el de autonomía, si es que son recursos propios. Claro, si son recursos propios, ya nadie puede decir nada. Sí. Y sin embargo, si son recursos de la comunidad, entra ahí primero el de justicia distributiva y finalmente el de autonomía. Ya. En esa orden de prelación. Doctor, ¿esto tiene alguna conexión cuando de repente vienen varios pacientes a la vez y, no sé, hay una terapia intensiva, ¿verdad? Estamos hablando ahora a nivel COVID. Hay una terapia intensiva y en el mismo momento te vienen 3 pacientes, uno un señor viejito, otro una persona de mediana edad y otro es un niño. ¿Qué se hace? O sea, el médico, mucha gente dice el médico no puede decidir la vida de los demás, pero si no tenés el recurso, ¿cómo elegís el que llega primero, el que tiene más posibilidades de curarse? ¿Qué se hace? Siempre se decide con el que tiene mayores probabilidades de curarse. Eso es un principio muy importante. Y el otro principio importante también siempre a tener en cuenta es la productividad, que no significa producir en algo, en dinero, no. Significa la productividad que puede tener o la producción que puede tener en la sociedad, la importancia en la sociedad. Por supuesto que con ese punto, en ese aspecto, una persona más joven que está en una etapa productiva importante para la sociedad podría tener en cierto momento
más derechos que un anciano que tiene a lo mejor enfermedades que son o circunstancias que hacen que su calidad de vida no sea muy buena. Por ejemplo, pacientes con secuelas por un accidente vascular cerebral, que está ya hace tiempo, meses o años encamado. Claro. Entonces esa es una muy mala calidad de vida. Entonces ahí uno decide con esos principios, digamos, o con esos valores, a quién asignar. Esto se ve mucho, o sea, se utiliza mucho esto en catástrofes y en emergencias sanitarias como esta también. Claro. En catástrofes también es así. En catástrofes tiene que ver mucho más con las probabilidades de sobrevivir. Eso se ve en accidentes, en grandes accidentes, donde una persona puede tener lesiones muy severas, sobre todo el sistema nervioso central, por ejemplo, en un gran choque de trenes, por ejemplo. Un paciente que está con una herida del cráneo, con pérdida de masa encefálica, tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir, y si sobrevive va a sobrevivir con muchas secuelas frente a otro que tiene a lo mejor una fractura. Entonces siempre se da prioridad al que tenga mayores probabilidades de una recuperación satisfactoria y una buena calidad de vida posteriormente. Justamente ayer leía una noticia en India, ¿verdad? Que están pobrecitos muriéndose a miles, millones. Un señor mayor de, no sé, casi 90 años, 94 años, que tenía lugar en el sanatorio y con COVID, y él dijo, no, yo me voy a mi casa y le dejo este lugar a alguien más joven. Y el señor se fue a su casa y después de unos días murió, ¿verdad? Esa fue una decisión de esa persona. Sí. Sí. Muchas veces los médicos tienen que tomar esa decisión, doctor. Muchas veces los médicos, sobre todo cuando el sujeto no está como para tomar sus decisiones propias, ¿verdad? Es mucho más fácil tomar este tipo de decisiones cuando uno lo puede conversar con el paciente en una cuestión de una enfermedad terminal. Claro. Entonces uno le explica al paciente muy tranquilamente, con mucho tiempo, cuáles son las ventajas y desventajas de seguir o solicitar o instaurar un tratamiento que ya no es útil porque la enfermedad ya no va a retroceder, y lo único que muchas veces se puede lograr es prolongar mucho el sufrimiento, porque es así. Y entonces ahí es más fácil. Ahora, en situaciones de ese tipo como los que vivimos ahora, tenemos que tomar nosotros. Muchas veces las personas también toman esa decisión, incluso en catástrofes como este caso que vos comentás de la India, donde una persona misma anciana ya dice, bueno, yo ya he cumplido, yo creo que un sujeto, una persona más joven puede seguir siendo muy útil a la sociedad y yo ya di todo para la sociedad. Claro. Entonces, por supuesto, cede, ese es su lugar, y ni siquiera se pone a competir por un lugar, por una cama en este caso, ¿verdad? Claro. Pero qué difícil, doctor. O sea, qué difícil en este caso de COVID, digo, ¿verdad? Porque, o sea, siempre es difícil, pero en casos de enfermedades terminales, o sea, yo tengo dos ejemplos. Uno de mi mamá, que tuvo cáncer y que después ella decidió con los médicos, porque ya no se iba a curar, o sea, era el milagro que esperamos siempre, ¿verdad? Pero a nivel de medicina y de todo, entonces ella volvió a su casa y estuvo siempre rodeada de toda la familia, ¿verdad? Entonces fue una decisión suya, que nosotros acatamos porque hablamos con los médicos y nos dijeron, o sea, el milagro puede ser en el sanatorio como puede ser en tu casa, o sea, esperar nomás el milagro en tu casa, así mismo, ¿verdad? Porque ya no hay más medicamentos que le puedan devolver su salud. Y ahora, hace unos días, el 10, un querido amigo mío, Changu Yari, que también con un cáncer, él decidió ir a su casa y de verdad lo que les voy a contar fue hermoso, porque vi las grabaciones con Annie, su señora, a su lado, con Renato, su hijo, tocándole la guitarra, recibiendo los mensajes de los amigos a través de las redes sociales. Entonces fue una cosa así de mucha paz. Los últimos días de mi querido amigo Changu Yari. Y son cosas que uno dice, bueno,
increíble, ¿verdad? Porque uno piensa, no, yo me voy a sanatorio hasta el último día, que traten de, me metan todos los medicamentos porque me quiero curar, pero ahí está también lo que usted estaba hablando, ¿verdad? Así mismo. Eso es muerte digna, que es lo que buscamos, tenemos que buscar todos, para todos nosotros, ¿verdad? Morir dignamente y no muchas veces, cuando persistimos mucho, lo único que logramos es sufrir más, hacerle sufrir mucho a la familia, pero sufrir también, porque mira que morir en el hospital no es muy bueno, no, digamos que no es muy humano, ¿verdad? No. Rodeado de extraños, hay muchas veces en terapia intensiva rodeado de aparatos, de ruidos del monitor. Y solo, porque el de terapia está solo, no puede estar con nadie. Exactamente, y eso le priva de esa paz que significa despedirse de sus seres queridos en un ambiente mucho más cálido, ¿verdad? Mucho más familiar, mucho más humano. Así mismo, así mismo. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida. Yo le voy a preguntar al doctor, toda esa gente que no usa tapabocas, que dice que no cree en el coronavirus y que no se va a vacunar y todo eso, hay que atenderle lo mismo. ¿Qué dice la bioética? A la vuelta del corte. Muy bien, continuamos hablando con el doctor Óscar Manuel Franco Bruschetti. Él es director médico del Hospital Central del IPS. Estamos hablando de bioética y de las decisiones que toman los médicos en general con el tema de bioética, pero en particular hoy estamos hablando de casos de pandemia, como estamos viviendo en nuestro país, cuando hay una cantidad de gente que necesita terapia intensiva, no alcanzan, porque cada vez hay mayor cantidad de personas. Entonces, yo les decía, porque leemos en redes sociales o de repente en reuniones con amigos, cuando vos ves gente que no usa tapabocas, no se lava la mano, se abrazan todos, hacen farra, chupan, están todos ahí cantando karaoke, los aerosoles por todos lados, se contagian, se contagiaron toditos, son los primeros que después se van a exigir su lugar ahí y que le atiendan y todo eso. Mucha gente dice, eso no hay que atenderle, ¿verdad? Pero, ¿qué le vamos a hacer? Son seres humanos también, ¿verdad? Equivocados o no, pero ¿qué nos dice el doctor? ¿Qué le decís, doctor, a esa gente que dice, bueno, el que no usa tapabocas, el que dice que no cree COVID, que firme un papel y que no se le va a atender en ningún sanatorio y no va a ocupar el lugar de gente que sí se cuidó y lo mismo se contagió? Y es muy irreal, ¿verdad? Esa no es la realidad. No es la realidad porque nosotros los médicos y las enfermeras y todos los trabajadores de la salud trabajamos para ayudar a la gente a cualquiera. A cualquiera. Aún en las penitenciarías a un asesino probablemente está condenado por un crimen. Y bueno, es un derecho, ¿verdad? Es un derecho también. Y probablemente nosotros ahí, en ese punto, sí, la bioética, mira que no atenderle a un paciente, a una persona, porque no cumplió las medidas sanitarias recomendadas, significa un poco de no beneficencia, ¿verdad? Claro. Y nosotros buscamos la beneficencia. Claro. Entonces, es una cuestión que estamos en contra de un principio bioético fundamental, el principal, que es el de la beneficencia. Claro, hacer el bien. Hacer el bien, ¿verdad? Y hacer el bien no significa, sin lo juzgar, mismo. Sin mirar a quién. Sin mirar a quién, Ahí así mismo. Ahí está. Bueno, pero eso yo quería, porque eso es algo que seguramente vos escuchaste también y muchas veces en conversaciones se dice, ¿verdad? Pero obviamente se les va a atender a todos, como dice el doctor, hasta el que asesinó y masacró a toda una familia. Si tiene un problema de salud, se le va a atender. Ahora, qué difícil, doctor. Yo me pongo en el lugar de usted, no quiero ni estar, ¿verdad? Un ratito nomás, en tener que definir si tenés un lugar en terapia y viene más de una persona. ¿Cómo después vos te sentís si tenés que elegir? Porque muchas veces dice, se elige.
O sea, solamente Dios puede elegir el quién vive y quién no. ¿Cómo es eso? Sí, ese también, bueno, en primer lugar, justamente el conocer la bioética para el médico y para todos los trabajadores de la salud es fundamental. Entonces acá quiero decir que el CONAVEPI, Comisión Nacional de Bioética del Paraguay, ha emitido ya un documento con respecto a las recomendaciones bioéticas en pandemia. Eso lo ha adoptado el Instituto de Previsión Social. No son principios diferentes. Recuerdan los mismos principios que todos que todos los trabajadores de la salud debemos conocer. Entonces ahí es fundamental conocer bioética para no sentirse mal cuando uno tiene que tomar esa decisión, porque las decisiones hay que tomarlas conscientemente, hay que tomarlas con muchos principios, valores, ¿verdad? Y sería peor no tomar decisiones, o no tomar una decisión es peor que tomar una mala decisión. No tomar una decisión es una decisión. Es una también. decisión, claro, exactamente. Claro. Entonces, sí, los médicos tienen que aferrarse mucho a estos principios de bioética para sentir que hicieron bien a la luz de estos principios. Claro. ¿Verdad? Claro. Y bueno, tenemos que hacerlo, lo hacemos muchas veces. No hay otro camino, tenemos que tomar esa decisión y bueno. Claro, pero en ese caso puntual de una terapia intensiva, hay un lugar, vienen 2 personas. Entonces, este tema de bioética, bueno, evidentemente la persona A es la que va a entrar a la terapia. La persona B, no es que se le deja ahí, se hace todo, totalmente. Todo se le tiene ahí como para que continúe y se le da todos los todo, se le hace todo. Es importante, bueno, ahora porque desde el punto de vista bioético, no limitar una terapéutica no significa no brindarle atención claro, básica de cualquier ser humano, y en eso eso llaman medidas de confort. Sí. Es decir, nunca se le puede negar, que nunca hay que permitir que tenga sed, y si no puede tomar agua hay que ponerle una hidratación parenteral. Claro. Nunca hay que permitir que sienta sed de aire, hay que ponerle oxígeno. Si es que el oxígeno no es suficiente, se le puede hacer alguna medicación para que no tenga esa sed de aire. Siempre hay que tratar de que no tenga hambre, de que no tenga frío ni calor, y otra vez termino en lo principal, es que no tenga dolor. Claro. El dolor perturba mucho al ser humano, ¿verdad? El dolor es una cosa que hace muy infeliz al ser humano, el dolor físico, ¿verdad? Sí. Todos los dolores, pero el físico especialmente. Sí. Entonces, esos son principios que, lógicamente, cuando uno elige a quién darle una terapéutica, que son medidas extraordinarias como es terapia intensiva, no significa que no le vamos a dar esas medidas de confort al que no pudo acceder a esa cama de terapia intensiva, a esa tecnología médica. Por supuesto, el acompañamiento también del profesional de la salud, psicológico, etcétera, etcétera. Todo eso se hace siempre. Todos los médicos tienen este conocimiento de bioética, doctor. Bueno, hace muchos años ya esto se incorporó en la malla curricular de la enseñanza de la medicina. Yo diría que todas las facultades de medicina del país, del mundo, por supuesto, mucho antes probablemente. También en la formación de posgrado se inicia siempre con cursos de bioética, porque es importante. Nosotros, si tenemos que tomar ese tipo de decisiones, aún como siendo médicos jóvenes, y con más razón siendo médicos jóvenes, afecta mucho psicológicamente al médico el tener que tomar esa decisión. Claro. Y tiene que estar con ese bagaje de conocimientos de que lo que está decidiendo, si tiene que decidir en un momento dado entre un paciente y otro, cuál va a ingresar a una terapia intensiva, tiene que sentirse bien de que está tomando la decisión correcta
con esos conocimientos. Entonces se repite de nuevo en el posgrado con cursos de bioética, Claro. El recordarles cómo tienen que actuar en esas situaciones límite de no decidir, porque eso también hay que aclarar Sí, muy bien. no es decisión del médico, Claro, sigue el protocolo de sí, bioética. exacto. Y hay que entender muy bien también que cuando uno toma la decisión no es que dice, bueno, este va a vivir y este va a morir, no. Es decidir en quién tengo que intervenir más como médico en el curso natural de una enfermedad. ¿Sí? El que yo no le ingrese a terapia intensiva a un paciente que probablemente está encamado hace años, ya no le conoce luego a su familia, ya no se conecta, su calidad de vida es muy mala y viene con COVID, que fallezca, que muera ese paciente, no es porque yo no le ingresé a terapia, es porque no intervine en la enfermedad, es lo que hizo que muera el paciente, no la conducta médica. Claro. ¿Sí? Es una cuestión muy, muy importante porque muchos confunden todavía hoy ese tipo de la limitación terapéutica que se trata de esto en un paciente que se decide no ingresar, confunden con la eutanasia. Exactamente. La eutanasia es otra cosa. La eutanasia es intervenir directamente para que el paciente muera a pedido del paciente y para evitar dolor. Sí. Eso es eutanasia, es provocar la muerte. Pero ¿sí? a pedido del paciente, pedido en casos así extremos. Así mismo. Eso no está permitido acá, ¿verdad? No está permitido en el país, no es legal, no es ético tampoco. No es ético. Entonces eso no es eutanasia, ¿verdad? Claro. No meterle a terapia a un paciente porque tiene pocas posibilidades de recuperación, no es eutanasia, es dejar que la enfermedad evolucione naturalmente. Claro, claro, no, y no meterla a terapia porque no hay terapia, ¿verdad? No es porque está ahí y está la terapia y no le vamos a meter. No, todo el mundo, hasta el último más enfermito del mundo que venga con 200 años encima y tenga 3 días de vida nomás, si hay terapia se le pone. Si hay terapia se le pone y si la familia o el paciente lo quiere. Claro. Porque ahí también entra el tema de, claro, si el paciente dice, no, yo no quiero terapia intensiva. Claro. Y está en uso de su conciencia, ¿verdad? Sí, entonces él puede decidir, porque ese es un principio, el de autonomía. Claro. Él puede decidir también no ingresar. Qué interesante todo lo que estamos aprendiendo con usted, doctor, por favor. Bueno, y esto es bioética, qué importante, porque uno cuando escucha dice, no, el médico tiene que decidir quién vive y quién no. El médico no decide quién vive y quién no. Eso es lo que nos está explicando el doctor. ¿Y cómo se organiza y cómo se realiza la atención de los... Esa es la musiquita del corte ya. Ay. Bueno, ¿cómo se organiza y cómo se realiza la atención de pacientes crónicos y con COVID-19 a la vuelta del corte? Bueno, continuamos y yo le preguntaba al doctor, antes de ir al corte, ¿cómo organizan esa atención de los pacientes con COVID, los pacientes crónicos ahora en esta situación? Sí, bueno, se organiza tratando de no descuidar a los pacientes crónicos, de no descuidar a pacientes con otras enfermedades, porque se vio también y se vivió en todo el mundo el tema de que aumentó la tasa de mortalidad por otras enfermedades a causa de los tremendos requerimientos que necesita el enfermo con COVID. Entonces, es tratar de equilibrar un poco los derechos del paciente y a la luz de los principios bioéticos también, claro, que corresponde dar a cada uno, ¿verdad? No podemos, no es lo mismo, o sea, no debería ser
no deberíamos hacer que pacientes que no padecen de la COVID fallezcan porque los pacientes con COVID ocupan todos los lugares todos los lugares de las dependencias sanitarias. Sí. El derecho a vivir tiene lo mismo un paciente con COVID que un paciente que viene con un infarto agudo de miocardio. Claro, claro. Entonces, en todo el mundo se ha organizado de esa manera la asistencia en lugares muy, muy específicos para COVID y lugares para el resto de los pacientes que no presentan COVID. Claro. Como el déficit de recursos es muy importante, entonces se trata siempre de decidir que se le atienda a los dos. Claro. ¿Sí? Y si no hay espacio ya para un paciente con COVID, bioéticamente se elige a quién darle mayor asistencia que al otro. Yeah. Y por supuesto la misma cosa que se hace siempre en casos de enfermedades no COVID, ¿verdad? ¿Se le hace ahí el hisopado antes de entrar para saber si tiene o no tiene? Porque a lo mejor tiene y no sabe y lo que le molesta es otra cosa, ¿verdad? Sí, eso nosotros hicimos, importante la pregunta, porque eso nosotros hicimos en el Hospital Central, que fue el hospital asignado para enfermedades polivalentes, se llama, Sí. no COVID. Y era importante poder determinar al ingreso de un paciente si venía con un infarto agudo de miocardio y también estaba haciendo una forma asintomática del COVID, ingresarlo al hospital porque eso podía ser posibilidades de contagiar a todos los otros que enfermo. estaban. Exacto. Claro. Nosotros organizamos eso de la siguiente manera. En la urgencia los pacientes todos ingresan por la urgencia hoy, están en un área gris, digamos, sí, donde no sabemos si es COVID o no COVID. Se le toma el hisopado, se define el diagnóstico de si está haciendo una forma sintomática de la enfermedad o no. En una hora, rapidísimo le tiene que hacer, unas horas, porque si está con un infarto ahí se va a morir. Bueno, no, pero mira que nosotros definimos que las urgencias se atienden siempre igual. Es una urgencia que necesita un infarto agudo de miocardio con una necesidad de cateterismo cardíaco. Claro, ahí ya. No importa. Sí. El personal de salud se protege, se hace el procedimiento, claro, se interna donde tiene que internarse y bueno, después se ve. Ya. Si después el resultado viene positivo, bueno, ahí se le reasigna a otra área del hospital. Claro. Y se estudia si los otros no fueron contagiados. Ya. Pero esas son situaciones en que se hace así. Cuando hay tiempo, se espera el resultado de la PCR SARS-CoV-2, que eso está habitualmente en 24 o a veces 48 horas, y ahí después se le asigna el lugar adecuado, COVID o no COVID. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, y la capacitación que se le da a toda la gente, porque estamos hablando de bioética y estamos hablando de médicos, pero todo el personal en general, ¿tienen conocimientos de bioética, doctor? Sí, cada vez más. Estoy seguro que la mayoría de los médicos sí la tiene. Muy probablemente también esto esté en la malla curricular de la carrera de enfermería, en todas las carreras de salud, seguro que ya está. Eso también, como ha tomado una importancia fundamental en el ejercicio de la medicina, en el trabajo de la salud, la bioética, que esto vino mucho más con la tecnología, ¿sí? Porque antes, bueno, no había luego terapia intensiva, entonces claro, no había luego que elegir quién entraba y no a terapia intensiva, no había quimioterápicos, entonces el paciente no había la posibilidad de elegir a quién le hacemos o hasta cuándo le vamos a hacer un tratamiento porque no existía. Pero estoy seguro de que el personal de salud hoy conoce mucho, la práctica ha requerido que si no lo conocemos, leamos. Si no pudimos asistir a una capacitación, que las hay, pero si no pudimos, es una necesidad. El personal de salud hoy siente una necesidad de conocer estos temas porque sabe que los va a utilizar, conocer estos principios, sabe que los va a utilizar, sabe que le va a causar
una paz y satisfacción de haber hecho lo que tenía que hacer, aunque eso signifique tener que ver cuál es el que, desde el punto de vista de los principios bioéticos, debería estar en una terapia y quién no. Entonces, eso parte mucho del personal, mucho de salud. Claro, pero realmente también se eso enseña. es el médico el que hace... el médico es el que toma la decisión, sí, sí. pero la enfermera tiene que aceptar la decisión con conocimientos. Claro, ahí está. Porque es un equipo. Cierto. Entonces, enfermería tiene que saber cuando el médico define o decide, bueno, este es el paciente que tiene que entrar, tiene que saber por qué el médico tomó esa decisión. Claro. Y no discutirla, porque a la luz de esos conocimientos dice, sí, eso es lo que corresponde desde el punto de vista seguir bioético. Ese protocolo así mismo. Tan importante. Qué delicado, doctor, esto de bioética. Qué momento difícil y delicado, y cómo es importante hablar de esto con alguien que conoce y saber que no es que decide nomás, sino que sigue los protocolos y dice, bueno, este paciente sí aplica a todo esto que es el protocolo de bioética, que ya evidentemente para hacer ese protocolo hubo gente que estuvo muy capacitada para hacerlo, y esto es a nivel mundial, no es que acá nomás se hizo el protocolo que se inventó en Paraguay. No, absolutamente. Claro. Existe, la bioética es una especialidad médica hoy, ¿eh? Sí. Muchos conocemos de bioética, sobre todo los intensivistas debemos conocer, porque tenemos que decidir muchas veces limitar terapéuticas cuando ya las posibilidades son muy escasas o no hay ninguna posibilidad de seguir con una terapéutica que no está surtiendo efecto, que no es eficaz. Pero tenemos que, es una ciencia que es mucho de filosofía también, ¿eh? Nosotros tenemos que ver, porque acá la bioética toma en cuenta, bueno, ¿qué es la vida? La vida es simplemente vivir, o es vivir mejor, o es vivir bien, o es decidir yo qué quiero que se haga. Mira que yo siempre les digo a los alumnos de la terapia, les decía siempre, miren que, y a los familiares también de niños, yo les decía que hasta el Papa Juan Pablo tomó una decisión bioética en su vida, ¿eh? Él dijo al final, dentro de su autonomía, del principio de autonomía, dijo, bueno, yo ya no quiero internarme, ya mi vida tiene que terminar. Ninguno de nosotros es inmortal en esta vida. Claro. Somos inmortales seguro que en la siguiente, ¿verdad? Claro. En otro ámbito, ¿verdad? Y él mismo lo decidió, ¿verdad? La Iglesia Católica está plenamente de acuerdo con los principios bioéticos, está plenamente de acuerdo en que el individuo puede decidir, y es diferente, y acá insisto otra vez, no es lo mismo sacarse la vida que dejar que la enfermedad siga su curso y te lleve a la muerte. Claro. Son dos cuestiones muy diferentes. ¿Sí? Entonces, y eso hizo también que en todo el mundo, todos los hospitales prácticamente hoy tienen comités de bioética. Porque la bioética tiene esas zonas grises en las que el profesional, aunque conozca de mucho de bioética, y si tiene tiempo de poder consultar con el comité, lo consulta. Y consulta para que ese profesional tenga también la recomendación de un comité de bioética para sentirse aún mucho más seguro en una decisión medio borderline, ¿verdad? Esa que no sabemos bien cómo actuar. Claro. Para más, o sea, realmente estamos hablando acá en un programa de televisión, pero ustedes se imaginan estar ahí en el momento, en el lugar, y tener que, no quiero decir decisión porque no es decisión, sino es seguir el protocolo de bioética que define quién sí y quién no. Y quien tiene que aplicar eso es el médico, y ese médico o médica es un ser humano que siente. O sea, me imagino que por más que esté súper seguro y todo, el corazoncito se les arruga todo, doctor.
Totalmente, totalmente. No, es exactamente así. Bueno, yo tengo que tomar como personal, o sea, como una experiencia personal, porque Sí. yo muchas veces tuve que hacer confesiones con sacerdotes soy católico, ¿verdad? Sí, sí. Para que me apoye un poco en esas decisiones que tuve que tomar. Sí. Le contaban los casos, ¿verdad? Sí. Y por supuesto siempre tuve, porque muchos, la mayoría de los sacerdotes conocen muy bien de bioética. Claro. Entonces, pero esa es la ansiedad que uno siente Sí, también, ¿eh? Sí, sí. Eso está ahí, somos seres humanos, tenemos mucha presión en el trabajo, tenemos el trabajo en salud es muy estresante. Nosotros trabajamos con seres humanos, no trabajamos en una fábrica de objetos. Entonces es con mucha presión siempre. Y claro que tenemos nuestras dudas. Obvio. Tenemos nuestras dudas. Y bueno, y por supuesto acudimos a quien creemos que puedan apoyarnos, como yo, con un confesor. Claro. Pero muchos podrán ir a sus padres y le cuenta, y a lo mejor el padre también, su padre biológico, ¿verdad? Le dice, no está bien eso, si vos hiciste lo que dice la ciencia, la bioética, y bueno, actuaste bien. Y eso puede significar seguir adelante, ¿verdad? Claro. Y no caer en depresión, en cuestiones psicológicas que los médicos no estamos exentos de eso tampoco. No, claro que no. Y más ahora con todo esto, porque es superlativo la cantidad de casos que tienen, la cantidad en toda la vida de los médicos. Nunca se dio una pandemia así, doctor. Nadie que está vivo puede recordar una pandemia similar a esta, con una enfermedad desconocida y que se va aprendiendo en el camino con prueba y error, y el error significa la muerte. Entonces es súper difícil esto que estamos viviendo todos, pero ¿por qué hablamos de esto acá? Porque este es el Doctor en Casa, y queremos conocer un poco más de todo esto que se está viviendo en el día a día, en el IPS en este caso, porque estamos hablando con el director del hospital de IPS, el doctor Óscar Manuel Franco Bruschetti. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya. Bueno, y ahora quiero saber, doctor, ¿se están estudiando otras alternativas, medidas alternativas para tratar COVID-19? Sí, desde el inicio de la pandemia en el mundo se han estudiado sobre todo algunos medicamentos, o sea, opciones terapéuticas que ya fueron creadas para otras enfermedades. El Remdesivir, por ejemplo, fue un medicamento que fue estudiado y producido para el ébola, ¿sí? Y posteriormente se probó en COVID, y bueno, se vio algún efecto, al menos en disminuir la mortalidad a largo plazo, ¿verdad? Pero también en disminuir un poco el tiempo de internación, por ejemplo, el tiempo de evolución de la enfermedad, acorta un poco el tiempo de evolución. Y así muchos otros, la ivermectina. Medicamentos nuevos prácticamente no existen. Se han estudiado posibilidades de que funcionen algunos medicamentos ya existentes. El Remdesivir, el Baricitinib es un modulador de la inflamación, de la respuesta inflamatoria. El Tocilizumab, otro modulador de la respuesta inflamatoria. Se han estudiado a ver si tenían algún efecto positivo, eficaz para el coronavirus. De hecho, no hay nada concluyente hoy. No existen ventajas, por ejemplo, entre el Baricitinib y otros medicamentos mucho más baratos, como un corticoide, como un antiinflamatorio, porque finalmente el tocilizumab actúa como un antiinflamatorio, regula la respuesta inflamatoria. Entonces, no hay nada muy... El tocilizumab, que en una época estuvo un medicamento muy caro, que fue creado para
respuesta inflamatoria en enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, o la artritis reumatoide sobre todo, se vio ya hoy en trabajos muy importantes que no cambia la evolución de la enfermedad. Entonces se van probando y dejando de lado a la luz de la evidencia científica que se pueda lograr en corto tiempo. Sí. La mayoría de los estudios que tenemos en realidad son ensayos clínicos, se llaman, donde uno ensaya una cosa y ve el resultado, muchas veces sin comparar mucho con otras posibilidades o con una población testigo. Alguien que recibe el medicamento y el otro que no recibe, se ve si la evolución es igual o no con la enfermedad. Ese tipo de ensayos es lo que hay muchos, bastantes, y ninguno ha concluido mucho. Hasta ahora muy poco. Corticoides sí, sabíamos luego que funcionaba muy bien en la inflamación pulmonar, sobre todo, un problema muy importante del COVID. Bueno, recomendaciones para las personas que están viendo el programa, doctor, de cómo cuidarse, de qué hacer si uno de repente cree que a lo mejor tiene un síntoma o tuvo contacto con alguien que después le llama y le dice, ¿sabe que me dio positivo el COVID? ¿Qué nos recomendás? Bueno, siempre es importante cuando uno cree que fue un contacto de un caso positivo, porque no todos los que están en contacto, digamos, tienen un alto riesgo de contagio. Por ejemplo, y voy a dar un ejemplo porque es importante, nosotros, uno de los dos puede estar cursando una forma sintomática. Sin embargo, cuando el especialista en control de infecciones o el infectólogo estudia eso y dice, bueno, pero ¿estuvieron con tapabocas ambos? Sí, estuvimos con tapabocas. ¿Estuvieron a una distancia prudente? Sí, estuvimos a una distancia prudente. ¿Compartieron algún objeto, un vaso o algo? No compartimos nada. El riesgo de haberte contagiado es cero. No existe, no hay, o es mínimo. Pero porque vos tenés tapabocas y yo también. Ahí está. Y estamos separados. Exacto. Y no compartimos tereré, ni un vaso de agua, ni nada. Así mismo. O vamos a ir al otro extremo, en una fiesta, donde al principio a lo mejor todos tienen tapabocas, pero después de unos tragos, muy probablemente nadie ya tiene tapabocas, todos están bailando, todos están compartiendo vasos. Y bueno, entonces ahí categóricamente que el infectólogo va a decir, claro, muy probablemente te contagiaste. Entonces tenés que estudiar la posibilidad de que estés con el virus. Perfecto. Así se hace. Perfecto. Doctor Óscar Manuel Franco Bruschetti, un gusto conocerte y un gusto hacerte la entrevista. Vimos la parte humana de nuestro invitado. Muchísimas gracias de verdad. Gracias a usted, muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Lo esperamos en un próximo programa. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos y cuídate mucho. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.